Hola, soy Armando Pascual, director de Art City, tu sueño hecho realidad. Y bien, te vamos a tener una sorpresa muy especial, porque precisamente de Criolan ha venido una visita extraordinaria. Los siguientes videos que vamos a ver durante las siguientes semanas van a estar dedicados a que ella nos va a estar enseñando diferentes tipos de maquillaje. Una de las intenciones que tenemos es que no te quedes solamente con lo que yo te voy a enseñar, sino que precisamente puedas conocer diferentes maquillistas, diferentes estilos. Siempre se aprende de otra persona y de esa manera puedes generar una cantidad de conocimiento y aprender de cada uno lo mejor. Por lo tanto, hoy vamos a presentar a una joven maquillista, hermosa maquillista que está aquí con nosotros. Su nombre es Mika. Welcome, Mika. Thank you for coming to Mexico and for being here. Thank you very much. Mika, please tell to the people see you what happened with you, your study and everything, please. Okay. So hi, I'm Mika. I'm an international trainer for Criolan since almost 5 years now. So I'm a makeup artist for 10 years. And I started with art and, everything artsy, didn't know what to do, and ended up in makeup and still love it. So today I'm going to show you how to cover a tattoo using dermacolor camouflage. Exactly. Bueno, ya te estoy hablando en inglés, discúlpame. Bueno, pues entonces ya pudiste ver un adelanto más o menos. De hecho, ahorita en el intercorte vas a ver imágenes del trabajo de Mika, que es muy importante. Ella trabaja con Criolan desde hace ya varios años y vas a ver que tiene una creatividad maravillosa. Vamos a tener muchos maquillajes, vamos a hacer este que vas a ver ahorita de cómo cubrir un tatuaje, vamos a hacer un drag queen, vamos a hacer diferentes de moda. Va a ser muy interesante todo lo que vamos a ver, así es que no te pierdas, pues regresando del corte, ya tenemos a nuestra invitada aquí para justamente iniciar. Nos vemos en un momento. Bien, pues ya estamos de regreso y antes de comenzar quiero presentarte a nuestra modelo, que además también es una maquilladora profesional, y quiero que ella misma se presente. Hola, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Armando. Mi nombre es Elibet de Bat y Perfecto. Bueno, aquí estoy. Muy bien, Elibet, ¿qué clase de maquillaje realizas? ¿En qué te especializas? Bueno, yo hago maquillaje en general, me encanta lo que es la fantasía, pero principalmente hago maquillaje para cine y televisión, que es lo que más hago. Excelente. Bueno, pues abajo te vamos a dejar los datos para que justamente si quieres contratarla o si quieres seguirla, aquí está. Y ahora vamos a tener que cortar porque nos vamos a perder de ver su rostro, porque justamente sus tatuajes están en la espalda y es en lo que se va a trabajar. En un momento continuamos. Bueno, pues vamos a empezar. Como ven, nuestra amiga tiene unas hermosas alas. Mika va a trabajar justamente nada más con una para que podamos ver al mismo tiempo, como quien dice, el antes y el después. Mika, how are you doing exactly? Okay, so first off, I'm gonna see what her actual skin tone is. Okay. Because depending on that, I have to choose The different colors. Yeah, to use to neutralize it. Exactly. Bien, recordarás, continúe Mika, recordarás que ya vimos un tutorial justamente de los colores en donde te expliqué perfectamente qué color neutraliza a otro. Eso es justamente lo que va a hacer Mika en este momento. Está viendo cuáles son los tonos de piel que corresponden y es en lo que va a trabajar. Obviamente el producto que va a usar en esta ocasión es Dermacolor. Yeah. So Derma Camouflage is great because it has a huge amount of coverage. So sometimes with just one layer of her actual skin tone, we can cover stuff like this, the soft shading. So sometimes a little goes a very long way.
So I'm starting with a very, very thin layer, and you can already see that the faint colors are pretty much already gone. And that's because Dermacolor has up to 50% pigment compared to other foundations, which only have like 30% or only 15%. That's why you only need a tiny little bit of it. And I'm just gonna use my spatula and my flat brush and apply a very thin layer, because thin layers last longer. Ok. So instead of having one thick Of course. Sí, layer. usualmente eso es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta. En muchas ocasiones pensamos que poner una capa muy gruesa de producto significa el hecho de que ya estás cubriendo, y no. Entre tú vayas trabajando capa por capa es mucho mejor. Es justamente lo que hace Mika. Está usando la brocha para bases y es una capa ligera. Tú alcanzas a ver todavía el tatú ahí. So you can already see we fainted the colors a lot by just applying one color. Exactly. And I'm making sure to blend out the edges very smoothly, because you need to cover a little bit around the Of tattoo course. as well, otherwise you can see the cuts. very Exactly. much. Perfect. So what comes next? It really depends. Everybody has their own little technique. So you could powder this to set it, to work on top of it, and not disturb the first layer. But when I work in this technique, I leave this layer. I take my correcting colors and I'm gonna stipple it on top. Oh, ok. Bien, pues ya lo están leyendo en pantalla. Aún así, mientras ella trabaja, de todas maneras voy a resumir. Ella va a usar una técnica diferente. Muchas gentes fijarían aquí con el polvo translúcido y después pondrían los colores. Yo de hecho de entrada lo pudiera haber hecho así, pero sin embargo aquí Mika lo que va a hacer es usar justamente ahora sí diferentes matices de colores para las diferentes colores que tiene el tatú, y lo va a machar ahí directamente. So what I'm doing now, I'm looking for different tones in her skin. So I can see she has a little bit of red, she has a little bit of yellow. We also need one tone to brighten up all of the darker spots. So I'm taking D0. So that's how I approach it. You could just go in with one of those colors and really block it out. This will be the easier way, the more, Faster way. But to make it more realistic, I like to choose different colors, because the skin is not just one solid block of colors. And in the back, usually we have different colors. Exactly. So that's what I'm mimicking, and I'm always also adding a little bit of the complementary color. So I can see here it looks a little greenish. Exactly. That's why I have to add a little bit of red to her skin tone. Exactly. That's what I'm doing right now. I'm choosing the different kinds of colors that I need to make that blend into her back. Excelente. Bien, pues ya lo estás leyendo en los subtítulos. Va a ser un trabajo verdaderamente delicado. Comenta obviamente que hay maneras de hacer de repente los trabajos mucho más rápido, pero que en esta ocasión ella lo quiere hacer paso a paso para que precisamente vaya cubriendo y empatando perfectamente todos los colores de la piel de la modelo, en este caso, con el tatú que está cubriendo. So in this case, a palette like this and this helps you a lot, because like an artist, you put all of your colors and then you can pick the right color for every single region and for every patch you need to neutralize. Excellent. So I'm taking a soft brush, and the way I'm doing it is I'm not blocking one solid color. I'm stippling different areas and make an irregular pattern to make it more look like skin, like realistic skin. Great. So what I do, I take very little color, you see, soft brush, and I almost remove everything, so I only have a wash of color. It's only a little pigment. Exactly, because again, very small layers, Exactly. thin layers last longer and give you a more natural finish. Excellent. Because the more you add, yes, of course you will get rid of the color very fast, but you will add texture. Yes, the Dermacolor is so pigment and it's thick. possible do it immediately, but in this way is better. Exactly. So I'm mixing few colors together, but I don't bother to mix them in completely. So on my brush as well, I will have irregular colors to help me give that more natural texture. So
Need a brighter tone, a little bit yellow as well. And a little bit of red. Bien, aquí podemos ver cómo está jugando como si fuera una paleta realmente de un pintor, como ella ya lo explicó. Perdón que lo esté siendo un tanto reiterativo, pero creo que prefiero que quede todo muy claro. Ella está jugando mucho con los diferentes tonos. Vean cómo va ahí el punto de que está como mezclando los colores de tal manera que no se queda un solo tono en una sola área. Mezcló su pincel muy bien con diferentes colores. Aquí ya está usando uno nuevo, donde fíjate cómo vuelve a tomar algo de pigmento. Es tomar muy poca cantidad de pigmento para justamente irlo mezclando y de esa manera se vuelve una cobertura muy natural. Vermacolor vamos a poder ver en algún otro momento que puede llegar a cubrir los tatuajes incluso de entrada, pero de esta forma es sumamente natural. So, as you can see, I'm using soft eyeshadow brushes because they will give me, you know, that very sheer layer and also already texture without having to work very hard. Bien, aquí es donde empezamos a jugar mucho también con los tipos de pinceles. De repente hay personas que se apasionan solamente a usar unos cuantos. Aquí ya estás viendo que usa diferentes, de hecho en pantalla te vamos a estar poniendo y abajo vamos a tener toda una lista de los productos que está usando. Porque diferentes pinceles dan diferentes texturas dependiendo su dureza. En este caso ella está usando este que puede ser usado como para incluso difuminar sombras y precisamente es suave, es de pelo un poco largo y te está dando la oportunidad de que justamente se mezcle muy bien. So I'm just stippling ahead and every time I see something dark peeking through, I pick up a little bit more of the light color. Every time something is too red, I pick up a little bit yellow. Every time something is a little too yellow, I pick up a little red. So this way you can adjust while you go. You don't have to think too much about it. It's just in the moment, that specific area. For example, this one, dark, bluish. So I need something bright to cover it. I need something warm again to match it to your skin tone. And this way, you just work your way along the tattoo. Excellent. And don't forget, on the edges, I will blend this in later so we have a smooth transition. Bien, ahí pueden ver, miren, ya prácticamente esa zona perdió el tono del tatuaje. Obviamente sigues viendo aquí diferencias de colores. Falta mucho trabajo por hacer. Esto va a ser un trabajo delicado. Todo depende. Because red is a natural color that occurs in our skin anyway. For these, sometimes you don't even need a correction tone. Because the green will make it slightly grayish. And gray is not a color that we have in our skin, so of course, instead of red, suddenly we have green or gray, and it's again visible. So for red, most of the time I don't bother to correct it, I just adjust the skin tone and mix in a little bit more yellow instead. Como pueden entender, a diferencia de lo que expliqué en algún momento en el video de los colores, ella por ejemplo no está pensando en los tonos grises. Vean cómo son diferentes maneras de pensar de cada maquillista. Hay que ver la que a ti más te acomode. Ella no está pensando en llevar a tonos grises. Yo en ocasiones pienso mucho primero en dejar la piel muerta, no gris, sino justamente en un tono muy muerto para después meter el color que te gusta. Pero ella está aprovechando el color del tatú y lo está convirtiendo en algo que se mezcle con la piel. You can already see it starting to disappear. Of course it's still patchy and we still need to blend it and adjust it a little bit, but the main tattoo is not visible anymore. So I'm just going ahead and stippling. And what you also could do after you put your stippling layer and you blended the edges is then powder. And for your last layer, again, use your own skin tone, just very slightly brush it over. This is how you make it blend in. But sometimes you don't need it. Sometimes the stippling layer will be enough. Depends on how textured your skin is.
Bien, aquí vemos ya que es lo que yo a veces llamo pelo y aire en algunos puntos, que ya lo que es lo que está haciendo ahorita, está pasando muy por encima, está al mismo tiempo queriendo difuminar un poquito los bordes en la piel y ya vemos cómo empieza. Aquí ya toma un pincel nuevo y justamente empieza a difuminar bordes para perderlos en la piel de la persona. You can also take a sponge if you want, but with a But sponge this is more... you will not get texture. Exactly. The only way to get texture with a sponge is you can take your sponge, you Uh-huh. rip it in half, and this thing is already a little textured. So if you use this, you will already also get a little bit more of a, irregular pattern, which helps blend it into the skin. Sí, muchas veces como maquillistas llegamos a pensar que hay que dejar todo muy lisito y recordemos que para un toque natural la piel tiene textura, por lo tanto es lo que nos acaba de explicar, que es importante siempre conservar textura, sobre todo en ciertas áreas es muy importante, en el cuerpo es donde más podemos considerar meter textura muy bien. A veces lo que queremos en un maquillaje de beauty es al revés, que quede completamente lisita y nueva la persona. And be careful if you're using the sponge and you already have a layer like this. You do not want to drag because this way you can remove. Yes, because color. you don't make powder. Exactly. So you just want to load the sponge and then stipple it on like this. Sí, no ha puesto polvo en todo esto, no ha fijado ni una sola vez ni una de las capas, por eso es que hay que tener mucho cuidado y solamente es un toque rápido de dejar ahí el color, porque de la otra manera te empiezas a traer lo que ya trabajaste. Another tip, if your consistency is too thick or the skin is very dry and it sucks up the product, is you can use a little bit of makeup blend to make it thinner and more liquid. But then you will lose a little bit of the opacity of the product. So you will have to add more layers. But for example here, if you have too much, you can add a little bit of makeup blend also to a sponge or to a brush or something like this. And you can just blend it out and thin it down. Also remember when you have areas of the skin where you have a lot of body hair, that the texture will be much more visible if you have a lot of hair. So remember that. Maybe sometimes it helps to shave. Just blending the edges out. Still need to make it more even, but you can see from far away the tattoo is pretty much gone. Yes. It's just a little patchy still, so we need to make it transform into natural skin, and we need to match the pattern of the colors of her skin. So, I could powder now, but I think I will still need to put a little bit color here right on this line. So I'm gonna do that. Bueno, el trabajo que está haciendo Mika realmente está quedando excelente, parece muy fácil, ¿sí? Y bueno, a veces no te desesperes si no te sale a la primera. Ese toque que ya está teniendo ella entre cantidad de pintura, el toque de la suavidad, es algo que se va tomando con el tiempo. Por eso al principio quizá pueda ser para ti un poquito más fácil, a veces sí fijar con un poquito de polvo. Va a depender de ti y de qué tanto practiques. And sometimes if a little bit of blue comes through, it doesn't matter because we have veins, we have blue undertones, so sometimes you can leave just a little bit and it makes it look more natural. Of course. Sí, este es otro de los puntos que en determinado momento se debe de considerar. A veces pensamos que queremos que el tatuaje verdaderamente pierda absolutamente el color y que se vea ahí como una mancha. Ese es el error que muchas veces se comete. Aquí nos está mencionando justamente que de repente hasta la naturalidad de ciertos colores como el verde o el azul, que son parte de nuestras venas, es justamente lo que puede llegar a verse mucho más natural. Bueno, pues con el propósito de no hacer muy largos estos videos, vamos a dividirlo en dos partes. No te puedes perder la siguiente.
Hasta aquí, ¿ya viste cómo Mica aplica una capa? Y vas a descubrir la próxima semana qué es lo que va a suceder. Abajo te dejo el link para que justamente nos sigas y entres a la página y veas todo lo que necesites y lo puedas comprar en línea. O bien puedes venir directamente a la tienda para que justamente compres todo lo que quieras. Nos vemos la próxima semana y no te pierdas la resolución. Maquillaje como en Hollywood, que es la fuente de la juventud. Como estrella tú serás, bellísima y sensual. Artist City 35476-400. Llámanos ya.